Temporada nueva y equipo nuevo para Gazpacho, y ahora es el turno de los hinchas del Aston Villa para disfrutar de la sobrevalorada experiencia de tener al español en sus filas. Y si quieres descubrir cómo Garnacho pasó de ser el heredero de Cristiano Ronaldo a ni siquiera ser convocado para el Mundial, quédate que te lo cuento. El principio. La historia empieza en Madrid, donde Garnacho creció en las fuerzas básicas del Patético de Madrid. Alejandro tenía buena gambeta, velocidad y mucha confianza. Los técnicos y ojeadores podían ver que tenía algo diferente, y en octubre del 2020, con apenas 16 años, dejó España para llegar a un Manchester United que pagó unas 420.000 libras al Atlético para traerlo a su academia, un movimiento audaz para un adolescente. Pero Garnacho tenía un sueño claro: quería seguir los pasos de su ídolo Cristiano Ronaldo y triunfar en Inglaterra. Fue uno de los jugadores más destacados de la Sub-18. En la FA Youth Cup del 2022 marcó 5 goles, incluyendo 2 en la final que ayudaron al United a ganar el trofeo por primera vez desde el 2011, y al cierre de esa campaña lo nombraron el mejor jugador joven del club. Con todo ese ruido, los hinchas querían verlo en el primer equipo, y en abril del 2022 llegó su debut contra el Chelsea en Old Trafford. Solo tuvo un par de minutos al final del partido, pero ese era el primer paso. Ten Hag fue cauteloso al principio, pero para octubre Garnacho había mejorado tanto que el holandés tuvo que ponerlo a jugar sí o sí. Por eso, empezó en un partido de la Europa League contra el Sheriff, y en noviembre del 2022 marcó su primer gol en la Europa League ante la Real Sociedad, cuya asistencia vino de su ídolo. Para un pibe que creció copiando las celebraciones de Ronaldo, este era todo un sueño hecho realidad. Días después, llegó su primer gol en la Premier. Contra el Fulham entró desde el banco y marcó el gol de la victoria al minuto 93. En enero del 2023, en el derbi de Manchester, entró como suplente y asistió al gol ganador de Rashford para el 2-1 contra el City. Pero la temporada también tuvo sus problemas. Una lesión en el tobillo contra el Southampton lo dejó afuera por semanas, pero volvió, y el United lo recompensó con un nuevo contrato hasta el 2028. La explosión. La temporada 2023 a 2024 fue cuando Garnacho pasó de ser una joven promesa a ser jugador del primer equipo definitivamente. En noviembre marcó uno de los mejores goles de chilena de la temporada contra el Everton. Con 19 años, ya había marcado un gol que la gente iba a recordar durante décadas. Después, marcó su primer gol en la Champions en el empate 3-3 contra el Galatasaray. En el Boxing Day marcó 2 veces en una remontada contra el Aston Villa, y en febrero otro doblete en el 3-0 sobre el West Ham. Así, Garnacho se convirtió en el primer adolescente desde Michael Owen en 1999 en marcar varios dobletes en 3 partidos distintos de la Premier. En la final de la FA Cup contra el City en Wembley, Garnacho marcó el primer gol, el United ganó 2-1 y él se convirtió en el primer adolescente, después de Cristiano, en marcar en una final de FA Cup. Y ese verano, por el buen nivel que venía mostrando con el United, lo llamaron a la selección argentina para disputar la Copa América, y terminó compartiendo vestuario con Messi. Argentina ganó el torneo. Garnacho no hizo demasiado dentro del campo, pero el simple hecho de estar convocado ya era una señal de grandeza. Volvió a casa con una medalla de campeón, y con solo 20 años ya tenía una FA Cup y una Copa América en el bolsillo. A nivel de club, sus números hablaban bien de él: 21 contribuciones de gol en todas las competiciones, el atacante más productivo del equipo esa temporada. Jugó 54 partidos, más que cualquier otro jugador del plantel, y solo 3 jugadores de campo acumularon más minutos. Era el único sub-21 en toda la Premier con ese volumen de minutos. El desmoronamiento. La temporada 2024 a 2025 fue cuando todo se enredó. Arrancó bien, marcando en la Community Shield contra el City y después en Liga contra el Southampton. Pero el United entró en un caos absoluto. Los malos resultados llegaron, y en octubre echaron a Ten Hag. Su sustituto era Rubén Amorim, quien llegó con ideas nuevas y un estilo más estricto, lo que para Garnacho no funcionó. Amorim traía un 3-4-2-1 muy rígido. En ese sistema, los jugadores de banda tenían que operar más hacia el centro como mediapuntas o replegarse como carrileros. Ambos roles exigen mucho trabajo defensivo y pases rápidos e inteligentes. Ese no es el juego de Garnacho. Él quiere quedarse ancho, encarar defensores e ir directo al arco. Pero el problema real no era solo la táctica, era la actitud.
Hubo varios momentos que rompieron definitivamente la relación entre el entrenador portugués y el jugador. En un partido de Europa League contra el Viktoria Pilsen, Amorim intentó darle instrucciones antes de mandarlo al campo, y Garnacho, básicamente, lo ignoró y se alejó. Por esta actitud, lo dejaron afuera del derbi de Manchester. Después, en el partido contra el Ipswich, lo sacaron en el descanso por un cambio táctico, y en vez de quedarse en el banco, Garnacho caminó directamente hacia los vestidores. Después, pidió disculpas e incluso pagó una cena para todo el equipo, pero el daño ya estaba hecho. El punto de quiebre final llegó en la final de la Europa League contra el Tottenham. Garnacho entró tarde en el partido y después del juego salió a hablar con los medios y a quejarse de su rol. Encima, su hermano publicó críticas contra Amorim en redes, acusándolo de haberlo quemado, y encima de todo eso, hubo reportes de que Garnacho venía filtrando las alineaciones durante toda la temporada. El Chelsea. En agosto del 2025, el United vendió a Garnacho al Chelsea por unos 40 millones de libras, uno de los traspasos de academia más caros en la historia del club. Para algunos hinchas fue un shock ver a un jugador tan joven y talentoso irse y encima a un rival directo. Su llegada al Chelsea se suponía que sería un reinicio para su carrera, un comienzo fresco, y al principio se veía bien. Varios goles, asistencias y la confianza de Maresca en la banda izquierda para ponerlo de titular en partidos grandes contra el Benfica y el Liverpool. Pero ese chispazo no duró. Para cada buena actuación había 5 o 6 mediocres. Muy concentrado en marcar él mismo. Con 4 temporadas de Premier encima, ya tenía la confianza para cortar hacia adentro, encarar y disparar. El problema era que esa no siempre era la mejor decisión. Terminaba perdiendo el balón con remates de baja probabilidad o conduciéndolo hacia zonas saturadas cuando un compañero estaba en posición mucho mejor. Mucho efecto túnel, básicamente. El momento en que todo colapsó de verdad llegó el 18 de abril del 2026 contra el Manchester United en Stamford Bridge. Se suponía que era su partido de declaración, enfrentando a su ex club con la chance de demostrarle al mundo que estaban equivocados. En cambio, colapsó por completo. Entró en el minuto 16 para sustituir a un compañero lesionado, así que tuvo tiempo de sobra para hacer algo. En el primer tiempo no registró ni un solo remate, no creó ninguna oportunidad y no completó ni un solo regate exitoso. Defensivamente fue peor todavía. En el gol, apenas intentó replegar y Bruno Fernández lo pasó con facilidad antes de asistir a Cunha para la victoria. Muy simbólico que el jugador que el United puso en su lugar marcara el gol ganador. Al final del partido, el sujeto 49 había perdido el balón 15 veces en apenas 70 minutos. Su actividad en redes no ayudó. Después de quedarse en el banco contra el City, borró todas las publicaciones relacionadas con el Chelsea de su perfil, pareciendo un adulto comportándose como adolescente. Lo que queda, el talento siempre estuvo ahí. Eso es lo que hace tan frustrante toda esta historia, la velocidad, la confianza y la capacidad de marcar de diferentes maneras. Eso no desapareció, lo que no llegó fue el rendimiento constante para acompañarlo. Para cada chilena contra el Everton que la gente va a recordar durante décadas, hubo semanas enteras donde desapareció del partido o tomó decisiones que no tienen explicación para alguien con su experiencia. Los defensores ya lo leen de memoria, saben qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, y eso lo vuelve mucho más fácil de parar de lo que debería ser alguien de su perfil. Y cuando el equipo va perdiendo, en vez de aparecer, tiende a desvanecerse o reaccionar mal. No es que no lo intentara, es que el intento no se tradujo en resultados de forma consistente durante un tiempo suficiente seguido. Ahora tiene otra oportunidad en el Aston Villa, porque a pesar de todo lo que pasó, Garnacho tiene ese don extraño de siempre encontrar un equipo dispuesto a apostarlo, y esa apuesta está justificada solo si el talento finalmente se convierte en algo más que momentos aislados. Los hinchas del Villa van a querer verlo pronto, el potencial ya no es suficiente argumento. ¿Tú qué crees? ¿El Aston Villa es el lugar donde Garnacho por fin despega o vamos a estar haciendo este mismo video dentro de un año con otro club? Déjamelo en los comentarios. Dale like, suscríbete y aquí te dejo el video del Chelsea, el equipo que pagó 40 millones por él y se arrepintió casi de inmediato. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.